Y entre estos muchos temas, uno que ayer causó sensación, lo que tuvo que ver con Expedientes Teleshow y todo lo que se dijo sobre Jorge Porcel, ¿no es cierto? Así es, un personaje absolutamente polémico y en donde sus amigos se despacharon parejo, dijeron cosas pesadas. Está acá el hijo de Jorge para hablar de todo un poco, pero vamos con en realidad con un resumen de lo que anoche se vio por Canal 13. Tiene mucha personalidad, Jorge. Tiene muchas personalidades. Por momentos era un difuso, pero se deliraba, tenía rachas de delirarse con algo, se mentía a sí mismo. Se codeaba con la gente que tenía plata. A nosotros nos dejó a todos de lado. Me parece que en ese sentido nunca fue generoso. Está bien, cuando no tenía plata está bien, pero después que tenía plata, me parece que nunca fue generoso. Y Susana Jiménez terminó enojada con él porque se decía chistes muy fuertes de su vida privada. Entonces se enojó muchísimo. Un día me dijo, no, los quiero matar, sacámelo que los voy a matar. Entonces a la función siguiente era peor el gordo. Con Porcel me enojé un poco. No me gustaba que se me usara como remate de chistes. Yo reconozco que él nunca fue un tipo muy demostrativo. Todas las virtudes de Olmedo las carecía Porcel. Porcel no era generoso, Olmedo dejaba lucir a cualquiera. El gordo no permitía que otros se lucieran una cosa de él. Nunca se estableció una relación muy profunda. El gordo era tardero, era tardero y siempre mentía una excusa. El gordo creo que nunca llegó a una grabación a horario. Tenía carácter, sí, tenía carácter, sí. A veces terco. A tal cosa, no. Tenía carácter, un tipo que por ahí de pronto, si no le gustaba una cosa, había que hacerla como quería él. Es una persona embromada. Bueno, y lo va a venir a decir acá Jorge, que ya está con nosotros. Sí, que además dice que le gustó muchísimo el programa, que midió por otro lado fantástico. Felicitaciones a la gente que hizo su informe. Muy bueno. Muy bien. Bueno. Y claro, a lo mejor a mucha gente ayer se le cayó un ídolo y a lo mejor otros dijeron yo conocía pero nunca quería hablar, sobre todo los que estuvieron alrededor de él, ¿no? Yo creo que la gente que trabajaba con él sabía cómo era él. Todo lo que dijeron los amigos no lo sorprendieron. Muchas veces en notas, en revistas, tanto Moria como Susana mostraban su disconformidad ante el trato. Nunca a una vedette le gusta ser tratada como un objeto, ¿me entendés? Arriba de un escenario. Ellas se querían lucir y además tenían nombre como para lucirse. Tampoco fue mucho de meter la mano en la billetera para invitar. Así como Olmedo era generoso, vamos todos a cenar y pagaba y corría con las cuentas, él a la hora de pagar... ¿Qué se decía? Tenía el típico cocodrilo. Sí, el desentendido, miraba para otro lado. Ajá. Y cuando yo ayer conté lo de las pizzas, ¿se acuerdan que conté lo de las pizzas? Sí. Me olvidé de un detalle. Él cuando recibía la pizza, la doblaba al medio como si fuera un sándwich y se la comía así doblada como si fuera un sándwich. Era increíble verlo comer pizzas. Y era otras cosas que mucho no le gustaba a las chicas que trabajaban con él, que bueno, él siempre, al comer tanto, tenía olor a ajo y un montón de cosas. ¿Y como paciente era tan terco como se describe? Mira, ayer hablaron de un Porcel que no era el Porcel que yo conocía. Ajá. Que no era el Porcel que vos conocías. Claro, o sea, el Porcel que yo conocí durante 20... Yo lo conocí en el 72. ¿Lo conociste como paciente o en realidad por contacto? Yo estaba haciendo un programa, había un programa que se llama Generación Espontánea, que se hacía a la noche en la vieja Radio Belgrano, y lo hacía el que fue director, José de Ser, el que fue director, lo que era Canosa, que fue director de ATC. Horacio La Rosa. No, otro no. ¿ATC? Sí. Bueno, que falleció en un accidente de avión. Bueno, el asunto Merellano, era gente muy conocida. Entonces, uno iba y hablaba. Entonces, una noche lo había salido a cenar y iba y hablabas de lo que querías. Y dije una cosa de obesidad y vino el gordo Porcel a protestarme porque lo que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Cormilló, qué sé yo, me vino a pelear. Y de ahí nos hicimos amigos y quedamos amigos para toda la vida. Eso es en el año, estoy hablando del año 72. Bueno. Desde el año 72, él inició varias veces tratamientos, yo lo conocí con 187 y llegó a 117. De hecho, los problemas de salud que tuvo después, de una rodilla... Después subió, bajó, sí, era alternado muchas veces, sí. El hermano lo acompañaba mucho porque él primero no se podía vestir solo y tampoco se podía atar los zapatos. Por eso que casi siempre usaba mocasines, pero igual le tenía que ayudar a calzárselos. ¿Quieren que veamos el tape que tenemos con respecto a ese tema? Dale. El gordo dice que hacía el régimen de las cáscaras. ¿Qué son ¿Cómo es el régimen de las cáscaras? Dice que se puede comer todo lo que no tenga cáscara.
Entonces él no comía arroz, huevo, pero podía comer lasaña rellena, fideos, porque eso no tiene cáscara. Y estábamos en el Astros, me acuerdo. Y entonces entre función y función estábamos charlando, estaba en el camarín de él. Y me dice, ¿nos comemos una pizza media, Rusito? Le digo, ¿pero cómo no? No, pero media pizza no hace nada. Entonces llamó, tráigame una pizza de enfrente. Y en ese momento me llama el avisador, el transpunte, que había un pequeño problema en el escenario, me pidió consultarme. Y le digo, ya vengo. Subí al escenario, arreglé dos detalles que había que arreglar, bajé. Y le digo, ¿qué? ¿No trajeron la pizza todavía? Y hizo así. Y ahí vi al lado de él, en el sillón, estaba la caja vacía. Jamás me dio la sensación de una persona que comía compulsivamente por problemas de orden anímico. No. El tipo que come porque le gusta la comida. Y el gordo comía una pizza de esas así, la daba vuelta así, se la comía como un sándwich. Él no le costaba mucho representar, aunque él siempre decía que el éxito de él era su gordura. Bueno, ahí está. El hijo de Jorge Porcel. Exactamente, que la gente conoció la existencia de Jorge Porcel hijo cuando él tenía recién 3 o 4 años. Después vamos a hablar de cómo lo afectó psicológicamente ser el hijo de Jorge Porcel y que nadie lo supiera, ¿no es cierto? De hecho, Brian De Palma, el director de cine, cuando se enteró que en Miami había un señor que había filmado muchas películas así, obeso, fue a ofrecerle el papel de Carlitos Way. Cuando lo vio quedó encantado, que tuvieron que cortar la película porque él se enfermó y después volvió otra vez. Y él quería seguir filmando con Porcel, le había gustado como personaje así impresionante. Sí, que es lo mismo que terminó después trayéndole tantos problemas, ¿no? Claro. Hablemos nuevamente de la obesidad y una serie de fotos que vos tenés con, sí, porque con él durante muchos años con esta cronología. A mis cumpleaños, estos son de los últimos 20 años, bueno, acá estamos con Brisky, esta también estaba, él cantaba casi siempre en mis cumpleaños, y acá está en otro, bueno, con Charlie, un querido compañero de trabajo, con Mirta, mi asistente de toda la vida, y acá... Ahí estás con un plato de comida. Acá estamos con un plato de comida. Algo prohibitivo. Ahí está, el plato de comida. Ahí está. Pecando. Tarjeta roja total. Tarjeta roja total. Pero bueno, más allá de los tratamientos ininterrumpidos, ¿eran amigos? Sí, éramos amigos. Pero hay una cosa que yo puedo reconocer de la que contaba la gente, que él decía, bueno, él era caprichoso y hacía como quería. Él, desde que se fue a Miami, en su última etapa, él me llamaba, pero no para consultarme sobre la dieta. Él me llamaba y me decía, Alberto, voy a hacer esta y esta y esta y esta dieta. Yo decía, bueno, Jorge, porque ya después de tantos años, lo único que tenía que hacer era cuerpo a tierra. ¿Y servía lo que te decía? Mirá, él tuvo momentos, yo estuve anotando porque tengo una historia clínica larguísima, y anoté, tuvo momentos de 110, de 130, y en la última etapa conmigo, él había llegado a 140 más o menos. Ya no volvió más a los 180 que yo lo conocí, porque él 187 fue el peso máximo que yo lo conocí en aquella noche. Y después ahí llegó a 110 y pico, 115 o 112. ¿Y su peso cuál debía ser, Álvaro? No, él si se hubiera mantenido en 120, 130, pues yo por ahí registré, el peso que él quería era 120. Si él se hubiera mantenido en 120, 130, su futuro hubiera sido otro. Pero después bajó en la última década, alrededor de los 80 y pico, finales, y 90, llegó a 100, ya se mantenía en 140, 145, y después se fue. ¿Y el estado que hoy tiene, digamos, tiene que ver con el sobrepeso que ha llevado durante un tiempo? No, el problema que él tiene es un problema que no tiene que ver con el sobrepeso. Es un problema neurológico de origen desconocido y que no tiene que ver con el sobrepeso. Te digo que he atendido muchísima gente con ese sobrepeso, he atendido cientos y no he tenido uno solo. O sea, no figura como complicación, además, no solo en mi experiencia, sin ningún... Eso es una cosa que le tocó porque te tenía que tocar, como te toca el Parkinson o como te toca alguna otra enfermedad neurológica, ¿no? De todas maneras se habla de un carácter terco, de un carácter caprichoso, de alguien a lo mejor no demasiado generoso, pero ninguno dijo que era un mal tipo, por ejemplo, que eso también es importante, hay que destacar. Conmigo fue siempre muy buen amigo, claro. Conmigo fue siempre muy buen amigo, era muy gracioso, y tenía mucha más gracia natural que, bueno, lo que contaba el gordo, por ejemplo, de Polémica en él, a lo mejor sin un libreto tan estricto. Sin un libreto.
el verdadero gordo, ¿no? El irónico. Yo le encontraba libreto y decía, pero Jorge, vos no sos ese libreto, el libreto no es tan bueno. Claro, bueno, con Olmedo tampoco respetó nunca el libreto. Claro. Él y Olmedo eran así, ad libitum, lo que salía. Claro. Daba una idea, Sofovio, y ellos después improvisaban. Bueno, que dicen que por eso en las películas no eran éxitos, porque como tenían que estar atados a un libreto, perdían la magia esa por la cual la gente los adoraba. Y lo que contaba su compañero de La Tota y la Porota, que nunca lo hicieron Jorge Luz, Jorge, que nunca lo hicieron con libreto. Era maravilloso. Y salía maravilloso. Claro. Pero eso era él cuando venía al consultorio. En una época hacíamos grupos con él, de pacientes. Lo saqué. Era imposible un grupo con Porcel, porque te imaginas, él agarraba la manija y nadie le importaba más la gordura ni nada, porque él se ponía ahí en el centro de la escena y se agarraba el grupo, hacía show. Sí, y capaz era que te los imposible. invitaba con pizza tipo sándwich. Sí, era totalmente imposible. Y él decía, no comí. Y me llamaban todos los que estaban en las notas, que contaban lo de la pizza, que yo, cuando yo me encontraba con ellos, me contaban, mirá que esta semana te dijo que no comió, y la pizza, a veces él iba a casa de una gente y hacía toda una cena completa, y después iba a otra casa y seguía morfando. Y hacía de vuelta toda la cena completa. En fin, yo todo lo que estoy contando no son infidencias, son las cosas. No, seguro. Sí, y convengamos también que de todo lo que se habló, de lo que se pudo hablar mal de él o con dureza, hoy estamos hablando de otro Jorge Porcel, ¿no es cierto? Que sufre una enfermedad, que se refugió en la religión. No sé qué nos dirá en un ratito Jorge hijo, que anda por allí, pero yo sé que más allá del contacto que tuvo a partir de determinado año, en esta década, ¿no es cierto? Porque él, Jorge hijo, tuvo conflicto con Jorge padre. ¿Cuál es el reconocimiento del padre hoy que nos va a hacer? Lo cual me parece muy interesante, ¿no es cierto? Porque no sé Jorgito, si está en contacto, Jorgito le decían desde siempre, ¿no? Pero seguramente ha tenido últimamente alguna charla y él nos podrá ratificar o rectificar algunas cositas que se dijeron de él en el informe, ¿ok? Así que bueno, en un ratito estamos con Jorge hijo. ¿Sí? Y estamos con él. Acá está. Y la primera pregunta tiene que ver con... ¿Fue difícil durante toda tu vida ser el hijo de Jorge Porcel? Teniendo en cuenta lo que se supo ayer y lo que mucha gente se enteró respecto de tu viejo, que no era todo tan lindo, tan bueno. Mira, yo te voy a decir algo. La pregunta que vos me haces ya la contesté tantas veces y más o menos la respuesta es la misma. O sea, creo que ser hijo de alguien tan famoso tiene cosas maravillosas y cosas muy jodidas, porque imagínate, yo cuando era chico, él fue su momento de máximo esplendor, digamos, estamos hablando de década del 70, o sea, fue una época donde había una farándula muy grosa y habían muchos mitos vivientes. Eran estrellas. Estrellas totales, entonces eso significaba un brillo fulgurante y a su vez significaba muchas dificultades, ¿no? Pero en medio de ese brillo no había fotos de Jorge levantando a su hijo. Yo no sé si él te negaba, pero... vos saliste a la palestra años después. Digo, ¿eso fue jodido para vos? Mira, cuando yo era chico y en gran parte de mi adolescencia, eso a mí me dolió. Lo que pasa es que, mira, yo, como recién les estaba diciendo fuera de cámara, recién terminé una relación de pareja, cuando uno empieza a transitar ciertos caminos que transitó tu papá antes y está en el medio, uno puede comprender mejor. Yo no sé si está bien lo que hizo. O sea, a mí me duele como hijo que haya tenido pudor en mostrarme. Quizás puede ser porque él tenía esa imagen de estar con las minas, ¿viste? Entonces por ahí él quería tener, yo siempre me dio la sensación como de tener dos vidas, ¿no? O sea, claro, o sea, por un lado el jodón, que por ahí era un tema de marketing, y por otro lado tener una familia, ¿no? Pero Jorge, ¿no será también poder interpretar, a lo mejor desde otro ángulo, resguardar su privacidad, cuidarte, protegerte de la vida pública, de la exposición pública? Yo, por ejemplo, a mis hijos no los muestro, porque me parece que ellos no eligieron ser famosos. Pero todos nos enteramos de que vos tuviste un hijo y vos lo vas a conocer con felicidad. Esa es la diferencia. Mucho mostrarlo. Claro, no, ojo, él tenía mi foto en el camarín, o sea, no era que yo era algo clandestino. Lo que pasa es que él no quería el tema de la prensa. O sea, él con ese tema quería un resguardo. Te voy a hacer una pregunta dura. Ayer se habló mucho durante la noche de que tu papá no era demasiado dadivoso. La plata que te dio a vos hasta los 21 años, ¿fue por motus propio o fue porque había una ley que lo obligaba? Hay un tema legal, o sea, yo pienso que él lo hizo porque la ley lo mandó. De todas maneras, yo pienso que aparte del tema legal, él tuvo un gran disgusto conmigo cuando yo no le seguí la facultad. ¿Qué quería que fueras tu viejo? Y abogado. ¿Sí? O sea, cuando en una época yo quería ser abogado constitucionalista en la adolescencia. Entonces él en esa época estaba re chocho conmigo, me dijo, yo te voy a comprar el estudio. Él quería que yo fuera el doctor, porque él tiene una mentalidad de una persona de su época. Mi hijo el doctor. Es mi hijo el doctor.
Y después en el secundario yo tenía una compañera mía de teatro, Nancy, a la que le debo haber entrado en esto porque la mina estaba con Brisky, y me dijo, che, ¿por qué no haces teatro? O sea, yo no tenía la vocación. Y me metí en esto y dije, chao, ¿qué voy a ir a una facultad? O sea, claro, esto es vida para mí. Para mí hay gente que por ahí está re bárbara con su carrera y con su buffet. ¿Esta era tu verdadera vocación? Creo que fue una vocación que fue naciendo. Me encantó la creatividad, me encantó ver otra gente con otro tipo de mentalidad que salía más de la mediocridad general, porque generalmente cuando vos estás en el colegio hay gente normal, por decirlo entre comillas, sí. Y empecé a ver que había otra gente recopada con la cual podías hablar de otros temas. Entonces eso me empezó a seducir, el medio, y después, bueno, me enamoré de la profesión. Jorge, yo mi recuerdo que tengo, digamos, el primer recuerdo que tengo tuyo es enojado en algún programa de televisión reclamándole a tu papá. Claro, ¿Por qué llegaste a eso? No, fue una situación muy dura porque nos quedamos sin casa, estábamos alquilando y él se borró. Y a mí, ¿sabes lo que más me dolió? Que mucha gente pensó que yo era un vago o que yo era alguien interesado por la guita. O que querías vivir... El tema de la plata. A costilla del padre. A costilla de ser porcel. El tema que pasa acá, me parece, es el tema del amor. Porque se supone que si yo tengo un hijo, yo le voy a dar lo mejor. ¿Entendés? O sea, creo que cada uno tiene un concepto diferente en lo que es la paternidad. Yo a él le perdoné cosas que son muy difíciles de perdonar. Sobre todo porque trabajé conmigo mismo, ¿no? ¿Llegaste a conocer a la señora y a la hija? Sí, a María no, pero a la señora sí. ¿Y cómo era el trato? Espectacular. ¿Sí? ¿Ella aceptó ese devaneo del marido? No, eso fue cuando yo me vi con él por primera vez, después de un largo tiempo, en el 97. Pero reitero, yo hago hincapié en que fue porque laburé mucho conmigo mismo. ¿Pero a qué te referís cuando decís cosas pesadas? Y todo eso que sucedió en ese momento fue una situación muy dura. Y realmente me sentí muy incomprendido por mucha gente. O sea, viste que siempre está el tipo que dice, este es un vago. O sea, hay mucha gente que tiene mucha mala opinión y mucho prejuicio. Quizá en su momento yo tampoco lo supe explicar, porque yo era más chico. ¿Cuántos años tenías? Y en ese momento tendría 21, 20, claro, 21. Entonces, viste, ese es el tema. Entonces yo creo que en esa época no había vivido cosas de la vida. ¿Vos crees que te usaron un poco los medios en ese momento? ¿Te usaron a vos y a tu mamá como atracción, digamos, para plantear una cosa, una figura consular como en ese momento tu papá? En la vida nos usan. Claro. Y usamos. O sea, el tema es que el cambio sea... Porque tu mamá por primera vez aparece en eso. Tu mamá siempre estuvo bastante escondidita. En ese momento salió también a pelear. Claro, de todas maneras yo es algo de lo que me arrepiento. O sea, yo pienso, me arrepiento... ¿El haberla expuesto a tu vieja? No, ella se expuso. Primero, ¿quién es tu hija? Hay mucha gente Mi que mamá, no lo sabe. como bien salió ayer en Expediente, es Norma de Mauricio. Y bueno, ella era escultora. Sí. ¿Cómo se dio la relación de amor claro, ella laburaba... sentimental entre Norma y Jorge? Claro, ella en esa época era jefa de colorista en una importante peluquería de calle Santa Fe, que en esa época esa peluquería iba a los canales a peinar. Entonces ella iba a peinar a los canales y bueno, peine va, peine viene, se dio el tema. Ahí en el platón. Mira vos. Y ahí empezaron a salir. ¿De qué te arrepentías, decías? De haber expuesto las cosas. O sea, yo pienso que, mira, lamentablemente en este país decir la verdad no sirve. O sea, uno tiene que aprender a resolver las cosas porque la opinión pública a veces está muy tergiversada. Hubo mucha gente que me apoyó. Era otra época del país. Yo pienso que ahora ahora la gente está pasando muchas cosas que yo pasé en esa época. O sea, ahora la crisis económica nos está golpeando a todos y la gente está más humana. A ver, vamos a hacer un punto acá, porque vos dijiste, decir la verdad no sirve, y puede quedar como un mensaje medio controvertido. Digamos, decir la verdad sí sirve, el tema es que... Es que lamentablemente lo que dije fue cierto. Claro, fue cierto. ¿Qué fue esa verdad cierta de la que te arrepentís de haber dicho? No. O sea, no digo que esté mal decir la verdad, porque yo dije la verdad, mal o bien en ese momento. Sí. El tema es que, bueno, lamentablemente en la Argentina no sirve para nada. ¿Pero por qué? ¿Qué daño sufriste, por decir la verdad? Y la incomprensión de la gente. ¿De los amigos de Porcel? Bueno, yo con los amigos de él nunca tuve una gran relación, salvo con Pepe Parada, que es como mi segundo papá y es un Buda viviente para mí. Es un capo el gallego, y él es una persona que me ha aconsejado mucho. ¿Olmedo? Lo traté muy poco. ¿Con la hija de Olmedo? Sí, mirá, yo siempre digo, yo me atrevo a decir que con Sabrina yo soy más amigo que entre mi viejo y Alberto. Así te lo digo. Porque cuando hicimos un programa de cable juntos en el 93, entonces, viste, entre las notas, qué sé yo, teníamos esas largas confesiones así de producción y la vida, o sea, son tan parecidas nuestras vidas. ¿Había cosas paralelas? Oh. ¿Cómo cuáles? A ver, contanos algo.
Y cosas por ahí muy dolorosas y cosas así muy de, ¿cómo podríamos decir? De privilegios también. Claro. O sea, cosas muy sorprendentes porque, bueno, ella mujer, yo hombre, o sea, que por ahí decís, bueno, y sin embargo cosas muy parecidas. El estar un poco prisionero de este lugar, ¿no? Si le tuvieras que reprochar algo a tu papá, ¿qué le reprocharías hoy? Y no haber superado sus prejuicios para conmigo. O sea, yo hice un laburo muy grande. Vos has anotado, ¿no? Como hijo. Sí, tengo el apellido. Estás reconocido. Sí, tengo la... Porcel de Peralta, cosa que mucha gente no sabe. Ajá. Que chiquita Legrand, sí, me acuerdo que me dijo, ustedes son Porcel de Peralta, ¿no? Y me encantó. Toma, mirá qué apellido. Claro. Vos tenés una medio hermana. Exactamente, María. ¿Y cómo te llevas con ella? ¿Cómo se llama? María. María. ¿Cómo te llevas con María? No me tocó conocerla, pero me gustaría conocerla. ¿Nunca tuviste una charla así? No se dio, pero no se dio, ¿sabes por qué? Porque yo nunca quise en su momento contactarme con la otra familia para no crear más problemas. ¿Cuántos años tiene María hoy? Y creo María que es menor que yo, Debe estar alrededor de los 20. Ah, bueno, exactamente, menor bastante. Y es la que no quiere volver de Miami, porque en este momento Porcel querría volver de Miami. Pero María y la mamá están demasiado, viste, metidas dentro de la vida de Miami, han hecho muchos años allá y no tienen ganas de volver. Jorge, ¿hoy cómo es tu relación con tu papá? Si es que tenés una relación. Es una relación muy esporádica, es una relación, no es la relación que a mí me gustaría tener. Pero en este momento, mira, yo pienso que cada uno hace su camino y cada uno hace lo que puede. ¿Esporádico qué quiere decir? Y me cuesta mucho mantener un contacto con él porque a veces está muy mal, o sea, tiene una enfermedad que tiene sus brotes, entonces hay veces en que le cuesta, tiene ciertas dificultades motoras para hablar, y no se abre a mí, esa es la verdad. Hablan por tiene teléfono de vez en tiene cuando. mucha desconfianza, creo que él no pudo superar muchos mambos conmigo, yo con él sí, o sea, ahí está el tema cuando hay una relación profunda y sincera. O sea, comprender que la otra persona no pudo superar ciertos prejuicios para con uno mismo. Yo lo logré, hice mucho laburo interno. Él por ahí no puede, entonces bueno, yo pese a todo lo quiero así como es él. Por supuesto que me encantaría sentir que él deja de tener ciertas cosas. Todavía me reprocha muchas cosas, pero Jorge, se lo comprendo, pero bueno. Si te compras un pasaje ahora para ir a Miami y golpeas la puerta, ¿te recibe o te cierra la puerta en la cara o te manda a decir no estoy? La verdad no sé. Hoy por hoy ¿Te animarías a hacerlo? En este momento estoy más con mis temas de laburo, o sea, prefiero estar bien parado, o sea, terminar de cerrar algunas cositas que tengo que cerrar yo en mi vida. O sea, que para estar bien. ¿Cuánto hace que no lo ves, que no lo abrazás? Y 2 años, 1 año y medio. O sea, en realidad lo vi el año pasado, pero como estaba mucho con el tema evangélico, con toda esa historia, con toda esa historia muy enchufado. ¿Y ese acercamiento religioso no hizo que de alguna manera se acercara a vos? O sea, mi pregunta es, ¿qué está esperando Jorge por ser padre? Para tomar conciencia. Exacto, para tomar conciencia, tiene un hijo tipo piola y quiere laburar, quiere salir adelante. Más ahora para darle bola, para recibirlo, para ponerlo al lado en Miami y decirle, este es mi mundo. ¿Qué está esperando tu hijo? Ponerlo de cabeza de familia, claro. ¿no? En este momento. Y quizá él tiene que elaborar muchas cosas de él. O sea, yo reitero, debe estar haciendo su trabajo y lo debe estar haciendo como lo puede en medio de su sufrimiento y en medio de un montón de cosas. O sea, puede haber mucho amor entre dos personas, pero el hecho objetivo es que cada uno sigue su camino y cada uno hace lo que puede. A mí me duele mucho, pero bueno, tengo que seguir viviendo, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo mi vida, tengo que seguir haciendo cosas por mí. Seguro. Creo que maduraste mucho. Sin duda. Y bueno. Ese look, ¿por qué lo tenés? Así ¿Cómo? que te pelaste. No, se me encanta la música house, así que me gusta mucho la música techno y aparte es re práctico. Así que cero peluquería, cero todo. Para, dos cositas. Sé que tenés un chivito, pero te pregunto algo que... Varios, todo esto que no arreglaste con tu viejo, ¿sos de Racing encima? No. Mira, yo siento que ser de Racing es una enfermedad. Sí. O sea, con Racing me siento... No, viste, es una psicopatía ser de Racing. Guarda que hay un racinguista. Hoy hay banda Racing. Alberto Martínez está ahí, mirá, el Racing, todo, y te mira amenazante. Yo te digo la verdad, duele mucho ser de Racing. Sí, no duele mucho porque me siento muy desengañado. Ahí está Alberto, mirá, ¿te está viendo? Me siento muy desengañado y yo pienso que pasa como en el país, que la dirigencia no está a la altura de lo que es la... Bueno, pero sos de Racing, te vamos a llevar a la cancha. Por supuesto. Creo que estamos en una buena época. Sí, señor. He ido mucho y he llorado mucho. Hay una pizzería donde vamos a llorar siempre, que es muy famosa y acá el maestro debe saber, que es un lugar donde las lágrimas corren por el estaño. La conocemos todos. Sí. Jorgito, ¿querías decir algo de una película que estás haciendo en un corto? Bueno, hice un corto para la Fundación de Universidad del Cine, que es la Universidad de Manuel Antín. Hizo una selección de guiones y ganó, o sea, creo que de 100 o de 200 guiones ganó uno, que es el de Pablo Tesoriere.
y la película se llama Casting, tuve el protagónico y estoy muy contento porque es el papel que siempre quise tener. Y hice de un director de teatro psicópata que arma un casting y va matando a los actores uno a uno. Incluso hay algo de sadomaso, hay una historia... No cuentes el final. No, porque el final es muy inquietante, pero es el papel, claro, porque a mí siempre me han puesto de papel de gordito bueno. No, nada. ¿Viste esa cosa que te etiquetan? Y es el papel de forro que siempre quise hacer. Y claro, ¿viste? Y yo se destapó. Obviamente, ¿viste? Estoy muy contento. O sea, profesionalmente, bardo. Doy clases de teatro, como hace unos años. Y sigo Jorge, dándole. Ojalá la próxima sea verte la imagen vos con tu viejo. Yo también espero. Suerte, ¿eh? Chao, Muchas gracias. Chao, gracias. Vamos con Adri, por favor.